Hola, ¿cómo están? Bueno, les damos la bienvenida a este segundo día del Encuentro Internacional Comunicación, Política y Poder en el siglo XXI. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Vamos a dar inicio al primer panel de hoy, que es la educación pública en la agenda política y cultural. Nos acompañan rectores, vicerrectoras, referentes sindicales y con Joaco acá, que le estoy tapando, vamos a estar moderando este hermoso panel. Tenemos una dinámica muy interesante para hacerlo justamente un poquito más movidito. Vamos a ir haciendo unas preguntas, van a ir contestando. Esto es casi como un debate presidencial, vamos a decir. Así que bueno, la necesidad en principio, agradecerles por estar acá. La necesidad justamente creemos que es poder debatir en relación a lo que nos compete, que es la educación, justamente en un momento donde no solo vemos que el mundo y la región están, todas las instituciones atravesando un momento de crisis, donde también esos momentos son momentos en los que nos permiten pensar y proponer hacia dónde queremos que se resuelvan, hacia dónde queremos que vayan nuestras instituciones, hacia dónde queremos que vayan nuestras universidades, nuestras escuelas, todo nuestro sistema en relación a la educación. Ante el avance de las derechas, en Argentina lo sabemos muy bien, tenemos a un candidato que propone un voucher como si fuera algo tan sencillo, que esconde atrás la privatización de la educación, que es un derecho que tanto nos costó conseguir. Y en ese sentido, este panel también nos invita a reflexionar y a pensar un poquito sobre cuál es justamente esa universidad y esa educación que soñamos, que proponemos, que nos animamos a pensar en una nueva reforma de la educación, de la universidad, en un nuevo manifiesto liminar. Así que bueno, darles la bienvenida. Ahí Joaco también va a retomar un poquito muchos debates que hace mucho venimos dándonos con los distintos actores de la comunidad educativa y universitaria. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, y en el sentido de lo que venía diciendo Maca, hay muchas discusiones que venimos dando con distintos actores que se vienen planteando alrededor de lo que es el futuro de la educación, la agenda que necesitamos para la educación en el siglo XXI, y creíamos que este foro era un gran lugar para volver a plantear esa agenda, esas discusiones que nos hemos dado, que tienen que ver con el modelo universitario hoy en día, para qué proyecto de país se forman los profesionales hoy en nuestras universidades. Nos parece que eso es clave volver a retomarlo. ¿Para qué futuro del trabajo también, en el sentido de los cambios tecnológicos que estamos viviendo? Poder pensar la articulación entre niveles educativos, pensando en la democratización del acceso a la educación en los distintos niveles, en avanzar, en defender esa educación pública en los distintos niveles. Y hoy en día estamos ante un escenario en que la derecha plantea modelos de mercantilización y privatización que también tenemos que analizar y ver cómo defender nuestra educación pública, nuestro modelo. Y también en ese sentido pensar el rol del Estado Nacional para el proyecto político de país, para qué se genera conocimiento en nuestro país, qué carreras estratégicas hoy en día son centrales para la soberanía nacional,
para el desarrollo tecnológico, para poder tener una patria justa, libre y soberana. Y en ese sentido también pensar la igualdad de género, que incluye a muchos factores y muchas discusiones, desde la brecha salarial, la educación sexual integral, el cupo laboral trans y distintos ejes que también tenemos que tomarnos el tiempo de poder pensar y discutir en nuestras unidades. Y un poco para ir cerrando con estas puntas de distintas cosas que hemos sistematizado acá, pensar la comunidad educativa organizada. Acá tenemos a distintos sectores, desde rectores, sindicatos docentes, sindicatos no docentes, y estamos presentes los estudiantes, pensar esas articulaciones y esas alianzas para discutir programáticamente estos ejes de debate y distintas cuestiones que seguramente van a ir saliendo, como la antinomia de presencialidad-virtualidad, la duración de carreras, la carrera docente, la nueva iniciativa que se presentó hace poco de financiamiento educativo, las políticas de ingreso, permanencia y graduación, que en las universidades son centrales para mejorar el rendimiento académico. Esas son cuestiones que creemos que están en discusión hoy en relación a lo que decía Maca, y un poco las ponemos así en mapa para nada, que estén en la agenda del día de hoy, y nada, le damos la bienvenida así a todos nuestros invitados. Bueno, repito la dinámica. Les vamos a hacer la preguntita, les habilitamos el micrófono y 5 minutitos aproximadamente para intervenir. Empezamos con Walter Wallach, que es rector de la Universidad Nacional de Burlingame, y la pregunta es: ¿cómo crees que tiene que abordarse la creación y el desarrollo de carreras estratégicas que aporten al desarrollo nacional y a la soberanía de nuestro país y nuestra región? Hola. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por la invitación, por la posibilidad de estar acá compartiendo algunas ideas. Primero, ¿cómo sé? Así en abstracto no sé cómo se hace. Por ahí compartir la experiencia de cómo lo hemos hecho en la Universidad Nacional de Burlingame, y en todo caso, si da en los 5 minutos, sacar alguna idea de ahí, y si no, queda para cada uno y cada una poder sacar de ahí alguna conclusión o algo que permita proyectar hacia el cómo se hace tal cosa. La universidad es una universidad nuestra puesta en marcha estamos transitando el 8º año de funcionamiento, ¿sí? Es una ley de diciembre del 2014, puesta en marcha durante el 2015, inicio efectivo de actividades en el 2016. O sea que el proceso de definición de las carreras o de respuesta a esa pregunta que estás haciendo, Maca, arranca en ese 2015 con una primera definición de en aquel momento el rector organizador, sí, Jaime Persico, y ministro, pero la primera definición tenía que ver con salud, educación y sector productivo, ¿sí? Y salud, educación y sector productivo tenía que ver con lo que entendíamos y con un planteo que era una necesidad de dónde desarrollar, dónde contar, dónde tener profesionales, dónde tener egresados y graduados universitarios, universitarias asociados a ese desarrollo estratégico al que vos hacías referencia de la Argentina. Salud y educación, dos sectores con un alto nivel de regulación, con un alto nivel de participación del sector público en la definición o en la generación de empleo posterior, digamos, ¿no es cierto? Más allá de que en el sector salud hay una participación importante del sector privado o de distintas formas, no es directamente el Estado en general el que
que contrata o no mayoritariamente, pero bueno, están las obras sociales y aún el sector privado con un alto nivel de regulación. En el caso de educación, directamente, digamos, más allá de que en Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba tengan una mayor participación del sector privado, ahí a nivel nacional mayoritariamente es el sector público directamente el empleador en el sector educación. En el sector productivo, donde nosotros tenemos otros dos institutos, uno es salud, otro es educación, los otros dos institutos son ingeniería y biotecnología. Ahí es el sector privado, digamos, salvo en los sectores más orientados a la ciencia, que se dan tanto en el caso de ingeniería como de biotecnología, también una alta participación, pero es mayoritariamente el sector privado el que se convierte en el empleador de los graduados y graduadas universitarias. Entonces, ahí tuvimos que tomar decisiones que por un lado buscaron articular con la oferta ya existente en la región. Nosotros nos insertamos en un lugar que, si lo mirás en el mapa, se entiende la pregunta de ¿para qué universidades por todos lados? Porque lo mirás en el mapa como si fuera un dibujo solamente, como si fuera un tablero de TEG, y decís, bueno, Hurlingham está rodeado, o la Universidad de Hurlingham está rodeada de San Martín, 3 de Febrero, Moreno, José C. Paz, la Universidad del Oeste, General Sarmiento, ¿sí? Y entonces en ese enclave decís, bueno, ahora, la verdad es que cuando trazás una bisectriz, creo que se llama, disculpen, no vengo de ahí, pero sí, cuando vos trazás una línea entre la Universidad de Hurlingham y cada una de esas universidades que la rodean, y te parás en el medio y haces un polígono que tiene un nombre, que una vez me lo dijeron, no sé si hay alguien de ese mundo por acá, pero hay un nombre de polígono que es todos aquellos en ese mundo, en ese TEG, a los cuales la Universidad Nacional de Hurlingham les queda más cerca. Bueno, hay 1 millón de habitantes ahí, ¿sí? Hurlingham tiene 200.000 habitantes, pero en el ámbito de acción de aquellos a quienes la Universidad Nacional de Hurlingham les resulta la universidad. Entonces, lo que en el TEG puede parecer, ¿sí? Lo que en el juego, en el tablero, en el dibujo puede parecer, ¿para qué acá? Resulta que hay 1 millón de seres humanos ahí, hay 1 millón de argentinos y argentinas ahí. Entonces, es absolutamente razonable que ahí haya una universidad. Entonces, buscamos la articulación con la no superposición con esas universidades que ya estaban instaladas en la región, pero también una búsqueda muy fuerte, y voy cerrando, de identificación de necesidades del sector productivo. Y ahí hay una dialéctica que hay que construir, y termino con esto, con la idea de cuánto la necesidad del presente, cuánto la expectativa del futuro. Hay, por supuesto, una expectativa y un proyecto de país y una idea estratégica de qué es lo que vamos a necesitar, pero también la idea de que la universidad tiene que dar respuesta a las expectativas de los pibes y pibas concretos, de carne y hueso, que viven en la zona. Nosotros tenemos una decisión que sostenemos todavía, que es salud, educación, sector productivo. Eso implica no carreras tradicionales, eso muchas veces implica confrontar con las expectativas de chicos y chicas que viven en la zona, y que en algún momento vamos a tener que preguntarnos también cómo responder a eso. Las conclusiones de cómo se traduce esta experiencia a cómo se hace eso que preguntabas, queda para la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Walter. Sin duda, muchas ideas y conceptos interesantes, y para seguir elaborando, creo que es un campo de estudio y de discusión en sí mismo, un poco lo que abrimos, y hay mucho material producido, y sin duda la experiencia de la UNAUR tiene un aporte muy interesante. Ahora vamos con una pregunta para Diana Piazza, vicerrectora de la Universidad Nacional de las Artes, aquí presente. Diana, la pregunta es:
¿Cuáles crees que son las transformaciones que desde la educación pública necesitamos para que la educación se contemple desde una mirada, desde y con una mirada feminista? Bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Yo me sumo a lo que dijo Walter. La verdad que estamos tratando de escular esta temática. Sí tenemos algunas sospechas, sobre todo en esta universidad que es de artes, y que no escuché que a la hora de sacar los cartelitos dijeran esto se va, pero naturalmente las artes, que tradicionalmente son un saber marginal, improductivo, un tema de recreo, incluso en los planes, diseños y en las evaluaciones, en todo el sistema, aún en la básica, ese era un espacio que no se pensaba como evaluable, no era, digamos, para acreditar un nivel, pero tampoco quizás para trabajar el placer. Sí pensamos esto porque esta universidad heredó escuelas tradicionales, centenarias, que había en nuestro país, y estaban focalizadas en una manera de transmitir conocimiento o crear conocimiento original centrado en la mirada sacralizada de un maestro que era el garante y el depositario del saber, y un estudiante o una estudiante que la manera en que accedían a esto era a través de la imitación de, digamos, movimientos, en el caso de las artes performativas, o la copia de modelos establecidos. Era muy fuerte la figura del artista genio, inspirado por las musas. Era un artista individual, luego del Renacimiento, con nombre y apellido. Sí estamos pensando, en relación con esto, que las artes hoy son performativas, abiertas, privilegian el proceso, no el objeto terminado. Y eso tiene mucho que ver también con las nuevas tecnologías que los y las jóvenes manejan como desde el ADN. Y ese conocimiento que es intuitivo, percibido y experimentado, es el que hay que poner también en actos. Y en este sentido es que el Estado tiene que poder focalizar en qué sentido es importante usar estos nuevos entornos digitales, estos nuevos herramientales digitales, no únicamente en un sentido instrumental, sino focalizando en políticas que focalicen justamente en la dimensión ciudadana, en la cuestión esta en la que estamos también desde las artes, las construcciones no individuales, no centradas en el individuo creador y el individuo contemplador o consumidor, sino en formas de conocimiento en artes construidas colectivamente, y que esto sirva de alguna manera social y políticamente. De manera que sí, eso tiene que estar en la mira de los estados y de las políticas universitarias. Estamos intentando ir por ahí. Es muy difícil sobreponerse a las inercias institucionales. Las universidades son centenarias y les cuesta mucho cambiar. Cambiar también a la planta docente, a los gestores, cambiar y abrirse a las carreras que se perciben necesarias en estos nuevos entornos,
Los diseños curriculares deben cambiar. No podemos seguir de la misma forma. En artes particularmente, sobre todo en aquellas disciplinas que necesitaban formaciones tempranas, que son disciplinas performativas y de entrenamiento, los planes son interminables, están en el papel, distribuidos en 4 años, pero es prácticamente imposible llevarlos a cabo en esa cantidad de años, con esa carga horaria que implica además modos de recepción de la formación a través de los y las maestras, horas y horas de presencialidad y de mirada constante de ese docente que evalúa permanentemente. Entonces, de eso tenemos que corrernos y tenemos que tratar de crear, formar, imaginar ciudadanías digitales, de todos los actores, los gestores, los docentes, los estudiantes, para poder, digamos, insertarnos en estos nuevos entornos. Y está claro que no me refiero solamente al manejo del herramental digital. Ahí solamente no hago nada. Tengo que tratar de ver cómo comprendemos los impactos para poder incidir de alguna manera virtuosa en las comunidades. Y ya porque me parece que me estoy pasando. Muchas gracias, Diana. No, bueno, gracias Diana, sin duda creo que es fundamental comprender lo que sucede y después transformarlo en políticas públicas y justamente el feminismo en las calles viene demostrando que tiene agenda, que también es necesario poder plasmarlo en nuestros ámbitos educativos. Así que bueno, muchas gracias. Continuamos con este ping-pong. La siguiente es para Silvia Storino. Ella es vicerrectora de la UNPAS. Y la pregunta, bueno, más que nada en el marco de los procesos de virtualización y digitalización de la vida cotidiana que estamos atravesando, ¿cómo entendés que debería darse la vinculación y la extensión en el siglo XXI? ¿Así está? Sí. Hola, buenos días a todas y a todos. Un placer compartir este momento con todos. Bueno, empiezo por una infidencia. Cuando recibí las preguntas, volvía de un acto de inauguración de un espacio en la Casa de las Madres, en la ex-ESMA. Estaba en un auto y leo, en el marco de los procesos de virtualización y digitalización de la vida cotidiana que estamos atravesando, casi como un juicio de verdad. Y un poco me incomodó ese juicio de verdad. A los 2 minutos me di cuenta que estaba leyendo la pregunta en el celular, a la vez que mandaba esa misma pregunta a varios compañeros de la universidad, porque somos una universidad bastante discutidora, nos gusta compartir las preguntas, que agradecía que algunas compañeras estuvieran conectadas para darme alguna idea y que maldecí bastante toda esta mañana no tener conexión porque me perdí algunas respuestas seguramente muy interesantes que tenía. Inicio por aquí porque me parece que todos los procesos de virtualización y digitalización tienen luminosidades y oscuridades, pero claramente son una condición epocal. Si no fueran una condición epocal, no hubiéramos logrado como comunidad universitaria, en un lapso de entre 2 semanas y un mes, hacer que la vida universitaria fuera a las pantallas, lo que hizo estallar a todos los profetas que dicen que la educación es inercial y que no puede modificarse, ¿no? Tenemos un Estado que es elefante y cambia poco. Creo que la pandemia demostró que hay que mirar un poco más lo que sucede y que ese proceso de transformación, entre otras cuestiones, fue posible porque somos seres epocales, ¿sí? Y que vivimos atravesados, no sé si totalmente, pero efectivamente atravesados por estos procesos. Yo elijo, es una pregunta muy amplia, y de verdad no sabría si puedo contestarla.
totalmente. Elijo solo una dimensión de esos procesos para pensar las funciones de extensión y vinculación, pero no solo esas, porque me parece que los procesos de virtualización y digitalización interrogan todas las funciones de la universidad, también la enseñanza, ¿no? Y también la investigación, que son las otras dos funciones aquí no nombradas. El eje que me parece interesante que podamos reflexionar es en qué medida la virtualización provoca deslocalización de los intercambios, en dos funciones bastante vinculadas a los territorios, ¿no? Como puede ser la extensión y la vinculación, en un sentido amplio, ¿no? La vinculación no solo tecnológica, sino también en otros planos, la artística, la educativa, ¿no? la cultural, la social. Entonces, uno podría pensar desde algunas perspectivas que efectivamente las universidades no pueden escapar a esta condición epocal y por lo tanto estas funciones, las de extensión y vinculación, están llamadas a ser atravesadas por el componente de la virtualización, de esa deslocalización, que no tienen manera de escapar, por decirlo de alguna manera, a esas condiciones, a esas coordenadas, pero también viniendo de una universidad del conurbano, y tal como contaba acá Walter, con una matriz de origen muy unida al territorio, donde las universidades expresan las demandas, las preguntas, los anhelos de un territorio en particular. O sea, nuestras universidades adquieren rápidamente la identidad del territorio. Me parece que tenemos que pensar entonces esa idea de la virtualización y la digitalización en estos dos campos, la vinculación y la extensión, atravesados por esa tensión, la tensión de la territorialización y la desterritorialización. Como lo pensamos para cualquier inclusión de una nueva forma de interacción, creemos que son interesantes y valiosas siempre que estén a favor de hacernos encontrar mejores respuestas a viejos problemas, que estamos a favor en la medida en que esa interacción permite enlazar, permite vincular, y concretamente creemos que estamos a favor de que ciertas propuestas, tanto en la extensión como en la vinculación, adquieran un carácter virtual, siempre y cuando nos ayuden a que los territorios no sean guetos. O sea, en la medida en que estas herramientas nos permiten enlazarnos, vincularnos, salirnos del encierro, cualquier sea ese, porque el territorio es interesante, pero el gueto no. En la medida en que en estas funciones podemos utilizar estas interacciones de manera de enlazar, vuelvo a decir, de crear más ciudadanía, de ampliar los derechos, estamos de acuerdo, vamos por ello. En la medida en que el pensamiento siempre situado parte de una I, que no es cualquier I, ¿no? Que se relaciona con las comunidades, que recupera el saber que en esos territorios hay por la lucha por más derechos, en la medida en que la extensión significa el intercambio con esos territorios, un intercambio no asimétrico, ¿no? No en el sentido de la vieja idea de la extensión, bueno, no vieja, actual, pero en disputa, ¿no? Idea de que hay un saber que puede, más que ayudar a los territorios, a arrasarlos. En ese sentido, creemos que seguimos apostando a la presencialidad y al desarrollo de propuestas de la extensión y de la vinculación que conecten fuertemente con el territorio y sus identidades. Perdón la extensión. Eso es por no leer. Muchas gracias. Muchas gracias. Me resultan interesantes esas ideas de pensar la territorialidad y la desterritorialidad que genera la virtualidad en estas funciones de la extensión, y pensar cómo sirven esas herramientas para generar más ciudadanía y más derechos. Muchas gracias, Silvia. Y ahora pasamos a Víctor Morínigo. Víctor es rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Víctor,
para vos la pregunta es, la voy a leer así está. A partir de la experiencia en el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, enlaces, y en Consejo de Rectores por la integración de la subregión centro-oeste de Sudamérica, ¿cuáles son los desafíos de las universidades latinoamericanas y caribeñas para profundizar los mecanismos de articulación regional? En primer lugar, agradecerles muchísimo la invitación. También me pasaron cosas con la pregunta, igual que a la profe, pero después pude calmar la ansiedad. Gracias a todos ustedes por la invitación y gracias por poder captar la atención de un panel que viene a hablar de algo muy importante para ustedes, porque ustedes son militantes de una causa que no es perdida, que es la Universidad Pública Argentina. Todos ustedes, como militantes diarios, dejan de hacer cosas en sus propias casas para ocuparse y preocuparse de hacer una universidad mejor. Y eso ya es muy bueno. Todo esto que decían en la pregunta tiene que ver con que a nivel regional me ha tocado representar a la educación pública en distintos roles y me da mucha pena de que algo que nos halagan en el exterior hoy esté también en discusión, lamentablemente, en nuestro país, que es el sistema universitario argentino, donde uno pisa fuera del país. Todas las preguntas son, qué bueno que la Argentina ha mantenido un sistema público de universidades y que todos tienen las mismas oportunidades, o se trabaja para que la tengan. Lamentablemente la coyuntura hace que hoy esté todo en discusión, entonces está muy bueno estos espacios para poder charlar entre nosotros. Yo no le voy a traer ninguna verdad revelada y ojalá que podamos estar de acuerdo y si no lo estamos, enriquecernos entre nosotros. Pero lo primero que hemos hecho a nivel regional es tratar de hacer un diagnóstico común. No somos las mismas universidades en toda Latinoamérica. Y en eso nos han ayudado mucho los gremios, FATUN, los gremios docentes, que a través de sus compañeros de trabajo hemos hecho una red muy interesante por toda Latinoamérica, tratando de contar cómo somos y qué puntos en común hay y qué puntos no hay todavía en común. Por ejemplo, no hay puntos en común en el cogobierno. El sector no docente, por ejemplo, tiene conquistas en Argentina que en otros lugares no, y cuando contamos que hay un cogobierno donde todos estamos del mismo lugar del mostrador, aquí veo estudiantes que cogobiernan mi universidad desde hace mucho tiempo, conmigo en el Consejo Superior, no se logra en otros lugares y lo ven con mucha alegría de que Argentina se haya podido instaurar ese cogobierno. Somos distintas idiosincrasias, distintas cuestiones de financiamiento, o sea, Latinoamérica no es tan igual en ese sentido, pero sí hay puntos de común en el para qué sirve la universidad pública en Latinoamérica. En eso sí, una universidad mirando a la gente. Eso sí existe una razón de ser que tiene puntos en común. Una universidad que sale a la calle, una universidad que no se olvida de que esa gente paga los impuestos para mantener esta estructura de universidad pública que le sirve al país. Eso sí es una comunión en Latinoamérica. Pero creo, tomando también lo que decían las profesoras, que lo escuché atentamente, hay un desafío en ese diagnóstico en común de las universidades latinoamericanas de tener un gran desafío de transformación sin deformación, que creo que es a lo que apuntábamos recién. Concuerdo con el diagnóstico de que después de la pandemia no debemos ser los mismos, tenemos que ser mejores. Y tenemos que el desafío de transformarnos sin deformarnos, que es lo que propone el CIN, y seguramente mi amigo López va a hablar de eso dentro de un ratito. Nosotros tenemos un gran desafío de establecer un mejor sistema universitario y una mejor universidad. No defender la que tenemos que ir en búsqueda de una mejor. Y voy a citar dos temas que seguramente después ustedes como buenos jóvenes a demanda lo verán cuando quieren, como quieren, donde quieran y mejor. Hay una persona que se ha dedicado a estudiar cada cuánto el conocimiento se duplica en el mundo. Y si tomamos el año cero, el nacimiento de Cristo, el mundo duplicó su conocimiento 1500 años después. Luego lo volvió a duplicar 250 años después. O sea, para la revolución industrial. Luego eso, en vez de 250 años, empezó a duplicarse cada 100, después cada 50, después cada 20. Hoy nosotros estamos duplicando el conocimiento en el mundo cada 2 años y medio.
Y en el 2030 el conocimiento mundial se va a duplicar cada 12 horas. Entonces, las universidades, ¿podemos tener un plan de estudio con 9 años de antigüedad? O sea, vamos a vivir una época de transformaciones. Ahora, nosotros no podemos perder la deformación de nuestra calidad, la certificación de nuestro saber. Tenemos que seguir siendo de prestigio. Pero, como decía la profe también, nos cuesta esto de modificarnos, nos cuesta vernos distintos. Pero paradójicamente, mientras sucede esto de que el conocimiento avanza, por eso los que estamos aquí en el escenario somos personas que hemos visto el Renault 12 y Tesla. No ellos, ¿no? Nosotros sí. O recordamos el teléfono con discar, así. Ellos no, nosotros sí. Somos una generación que ha visto muchas cosas. Por eso del avance del conocimiento. Y por eso es lo que sucede en la universidad. Pero mientras eso pasa, a la misma hora, sucede de que, por ejemplo, mi hija Emma, que tiene 7 años, maneja alrededor de 700 palabras. Y con eso dice cuándo quiere jugar, cuándo le gusta estudiar, cuándo está enojada, cuándo quiere ir a comer, cuándo tiene hambre. Maneja 700 palabras. Un chico o chica que no termina el secundario maneja 800 palabras. O sea, es Emma más 100. Y para leer un diario el domingo, de esos que sabían venir gorditos, tampoco ustedes los leen porque los leen digital, hace falta 2.500 palabras. Entonces, el 22 de octubre, la gente va a ir a votar sin entender las propuestas, porque le hablamos a otras personas. Y la universidad también tiene que servir para eso. Entonces, digo, para cerrar, me parece muy, pero muy importante de que nos demos el tiempo para pensar una nueva reforma universitaria. Creo que tenemos que tener la valentía de pensarla. Una segunda reforma universitaria, un nuevo manifiesto, como lo dicen ellos. Y creo que tenemos que hacer pie en el cogobierno, creo que tenemos que hacer pie en un nuevo concepto de libertad de cátedra, que no diga qué vamos a dar, sino también cómo. Es válido el cómo, porque a todos nos pasa que cuando ponemos un PowerPoint o una presentación, la primera pregunta es, ¿eso lo va a mandar después usted, profe, no? Como diciendo, mire, yo estoy acá porque me obligan. Yo la verdad lo veo después solo y las consultas se le hago a mi amigo o cuando digo, hay todo un contrato entre el profesor y el estudiante que lo venimos viendo hace rato. Entonces, hace falta hablar de vinculación, hace falta hablar de la educación para toda la vida, porque si el conocimiento avanza a ese nivel, la puerta va a ser mucho más giratoria de lo que es hoy. Hace falta hablar de vinculación de políticas públicas, sector privado. Hace falta de ponerle otras palabras, que es la segunda parte de la charla, y creo que en ese sentido tenemos que ir. Pero no tenemos que tener miedo de transformarnos. Y yo les quiero agradecer para terminar esto de que para sentarnos a una misma mesa no hace falta tener los mismos ideales, sino el mismo respeto, y por eso les agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Sin duda, desde Argentina hemos sido un faro para Latinoamérica en materia de educación, de universidad. Así que, bueno, gracias por los comentarios. Continuamos con Daniel López. Él es subsecretario de Políticas Universitarias. Y un poco de nuevo, ¿no? En este marco que venimos repitiendo de la digitalización y la virtualidad, ¿cuál crees que tiene que ser, hacia dónde tiene que estar enfocada la política pública en materia de educación superior? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En realidad voy a aprovechar el ingreso del tema que hizo Víctor, lo teníamos ensayado. Que hizo Víctor respecto de la educación superior y hacia dónde va. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que tenemos que tener en claro respecto de la educación superior para pensar hacia dónde vamos. Primero, tenemos un sistema que es único en Latinoamérica y casi en el mundo, en donde a través de hitos que se fueron dando en la historia y el desarrollo de la universidad en la Argentina, hay características que le son muy, muy individuales, muy, muy, muy particulares. Hablamos de la reforma,
hablamos del año 49 y el desarrancelamiento de la universidad. Son casos que marcan de alguna manera el desarrollo de lo que es una política pública y el desarrollo de lo que son las universidades dentro de una política pública. Porque las universidades argentinas, sobre todo ya desde el 18, pero sobre todo desde el año 94, son autónomas y autárquicas y tienen la salvaguarda de esas características propias escritas en la Constitución. Son derechos constitucionales. Digo que esto es importante además para aquellos que todavía no lo han leído, sean candidatos o no, porque hay varios que parece que no lo han leído. Y las universidades se gobiernan a sí mismos y se administran a sí mismos. El cogobierno que hablaba recién Víctor, en donde los estamentos que conforman la base fundamental de la comunidad universitaria y que son quienes soberanamente rigen los destinos de las universidades. Creo que hay que decirlo de esta manera, además. No es solamente que hay elecciones, no, la comunidad universitaria hace esto. Y lo hace siendo Estado, porque esta es la otra de las paradojas. Hay un Estado, hay una política pública que se puede pensar desde un poder ejecutivo, acompañado o en conjunto con un poder legislativo, con algún tropiezo del Poder Judicial siempre, pero la política pública se lleva adelante. Pero también hay política pública en cada universidad que es autárquica y autónoma. Entonces esto implica todo un sistema en sí mismo que conforma distintos niveles del Estado. Digo, ¿y por qué hablo del Estado? Porque en estos momentos donde parecería que la duda es acerca de la existencia misma del Estado, hay varios candidatos que hablan de la hipertrofia estatal, que hablan de la necesidad de hacer desaparecer el Estado. En la educación superior y en las universidades hay Estado. En el aparato de Estado bien considerado y desarrollado, y hay Estado en cada una de las universidades. Y esto demuestra que la conjunción de intereses, cuando es la comunidad la que conforma esa conjunción de intereses, hace que la política pública pueda ser llevada adelante de manera eficiente, de manera eficaz, de manera constante, aun cuando hablamos de divergencias políticas, ideológicas que pueden haber en las distintas universidades, pero que a la hora de llevar adelante las políticas están todas en conjunto. Y no por un decreto, sino están en conjunto porque efectivamente cada comunidad universitaria y la comunidad en general del país sabe para qué tiene la universidad y sabe hacia dónde va ella. Digo, esto es fundamental, porque esto es característica de la Argentina. O sea, no es que hay leyes por sobre las universidades que rigen esto. Estos son los intereses colectivos de las comunidades, de las universidades que se aunan todas para buscar y apuntar hacia cierto lugar. Ahí decía lo que decía recién Víctor, lo que vos dijiste recién hablando de los 7 puntos, lo que decía Walter y mismo Silvia, pensar lo que hace falta en términos educativos, esta frase de la filosofía que dice, el ave de Minerva levanta vuelo al anochecer. Uno siempre parecería llegar tarde al futuro porque está viviendo un presente que está teñido de pasado. Y en realidad, armar un plan de estudios, pensar carreras, es pensar en las necesidades en el colectivo general. Y esto lo piensan
como lo ha manifestado el SIN, como lo manifiesta el Ministerio de Educación a través de su ministro y de su secretario de Políticas Universitarias. Esto implica pensar en el futuro, implica de alguna manera acciones conjuntas que el Estado en todas sus manifestaciones lleva adelante. Ahora bien, todo esto que digo parecería que entra en un mar de oscuridades y dudas. Y para no hacerla mucho más larga, y referido a cierta idea de financiamiento individual, esto es simple. Como siempre nos dicen los economistas liberales, que dicen, pensá en tu casa, pensá en que gastás más de lo que tenés, etcétera. Siempre dice ese melconianismo que dice esas cosas. ¿Qué pasa si en la casa de cada uno el padre que gana la plata la divide y se le da a cada uno? Esa plata se le da a cada uno de los hijos, a la mujer, a la suegra que está viviendo, y dice, bueno, ahora lleguen a fin de mes cada uno. A mí me quedó tanto. Vamos a saber que las ecuaciones no son iguales, individualizando cada uno de los aportes que se pone, sino que estamos pensando en un colectivo. Y esto, que es una metáfora economicista, tiene la parte que tiene que ver con los principios fundamentales de la Argentina, pero los principios fundamentales de la universidad dentro de la Argentina. Y tiene que ver con lo que significa la Universidad Argentina en tanto derechos. Si hay una institución que materializa concreta y sustantivamente lo que es la asunción de derechos colectivos, es la universidad en la Argentina, que falta muchísimo, seguramente. Estamos hablando de reforma, estamos hablando de pensar más en el estudiante y no en la organización de cada una de las cátedras y los intereses de los docentes, sino en el colectivo. Estamos pensando en esto. Sí, voy redondeando. Diciendo que los derechos se defienden, los derechos se conquistan. Lo que seguro los derechos no son y no les pasa, los derechos ni se compran ni se venden. Y creo que por ahí pasa el futuro de la educación en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que en este contexto me parece muy importante pensar varias de las cuestiones que decías y traías acá a la mesa, sobre todo pensar la comunidad universitaria, pensar estos derechos como el derecho a la educación superior como derechos colectivos, derechos que tiene toda nuestra población y que deben ser garantizados y en los que debemos ir avanzando, y creo que estos espacios nos dan esos espacios de reflexión para seguir avanzando en construir y pensar nuevos derechos. Ahora vamos con una pregunta para Daniel Ricci. Daniel es secretario general de la FEDUN, Federación de Docentes Universitarios. Daniel, recuperando la experiencia de la educación a distancia durante la pandemia y considerando la reconfiguración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para pensar la educación superior del futuro? Nos quedamos hasta la noche hablando de esto. Bueno, gracias, 5 minutos. Compañero, Maca, gracias. Bueno, buenas tardes a todas, buenos días, todavía no almorzamos, así que buenos días. Primero que nada, felicitarlos por esta actividad, por todo lo que hicieron ayer, hoy. Me parece que si hubiera más reuniones de este tipo, si hubiera más debates y más discusiones como hay acá, y con gente que pensamos en algunas cosas distintas, en otros iguales, me parece que no habría algunos candidatos a presidente que
que vemos, ¿no? Me parece que hace falta más de todo esto. Y porque si no, a ver, se instalan cosas simplistas, ¿no? Donde en vez de ser ciudadanos nos transformamos en consumidores, ¿no? De este capitalismo salvaje. Y claro, si somos consumidores, de golpe puede aparecer muy lindo dolarizar la economía, algo imposible porque sabemos que lo que faltan son dólares, el voucher educativo, que obviamente si somos consumidores, qué mejor que me den un voucher y voy con ese voucher y compro lo que quiero como compro otras cosas, ¿no? Para ellos que todo se compra y se vende. Pero bueno, obviamente hay que haber toda una discusión sobre eso, ¿no? Y todos sabemos, bueno, lo que significa el voucher, que desaparecen las escuelas rurales, que solo algo puede ser competitivo si hay una gran cantidad de consumidores. Si no hay consumidores, entonces los pueblitos chiquitos se quedan sin educación, que no sale lo mismo hacer un ingeniero que un médico, que un contador, que un abogado. Bueno, y todo, no voy a seguir porque podríamos estar horas hablando sobre esto, la inviabilidad. Pero me parece que hay que, para eso, reconstruir un relato, y reconstruir un relato pensando, obviamente, tomando las cosas del pasado, pero el relato tiene que ser hacia futuro, porque si no le damos a la gente futuro, la verdad que no vamos a perder siempre en las discusiones. Y me parece que en eso, bueno, hay una evolución de la educación, obviamente, con la pandemia trajo un problema, obviamente, que es el retraimiento, donde dejamos de disfrutar de estar con el otro. Eso me parece que fue tremendo desde lo psicológico, desde lo afectivo. Nos volvimos personas más solitarias que teníamos, cuando salíamos a la calle teníamos miedo de tocar a alguien, ¿no? Perdimos el placer de tocar a alguien, nos daba miedo. Y al salir de la pandemia después empezamos con él, ¿no? Con el puño así, y la verdad que nos gusta abrazarnos, y eso lo perdimos. Y el placer del goce de los cuerpos se perdió en la pandemia y nos hizo gente más individualistas. Y me parece que tenemos que volver a repensar eso. Y me parece que eso pasó también en parte en la educación. Y obviamente no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías tienen que adaptarse y ser parte de los procesos de educación que se dan en el aula. Y ver, no es la primera vez que hay un cambio tecnológico. A ver, cuando se crea la imprenta y se empieza a hacer masivo el libro, cambió la educación. Antes la educación era transmisión oral, y por eso el conocimiento se renovaba tan lentamente como dice el compañero, porque obviamente el conocimiento lo teníamos adentro de la cabeza, porque había que hablar y había que memorizar, y el único mecanismo era ese. Después con el libro, bueno, uno podía estudiar, podía aprender sin alguien que te lo hable, pues se podía recurrir a los libros. Y eso cambió totalmente la educación. Y ahí el conocimiento, obviamente, se masivizó y empezó a ser más accesible. El pizarrón, la filmina, el PowerPoint, ¿no son todos otros elementos tecnológicos también? Y ahora, bueno, se empezó con lo de la filmina, ¿no? Lo mataron la filmina. A mí me lo contaron, yo no lo vi eso. Yo arranqué con el PowerPoint. No, yo escribí mi tesis doctoral, que siempre lo digo, 185 páginas en una máquina Olivetti de escribir. Imagínense lo que era eso, cuando no existían las computadoras. Bueno, entonces volviendo, hay un montón de tecnologías que tiene en el celular, que ya no es más un teléfono, ¿no? Para lo que menos lo utilizamos es para hablar. Y las tecnologías de la comunicación, las nuevas, hicieron que se reconfigure, digamos. Y me parece que, lo que no podemos hacer es decir esto no existe y rechazarlo. Lo que hay que hacer es incorporarlo al aula y que esa tecnología nos ayude al proceso de enseñanza-aprendizaje que se da, como decía Paulo Freire, entre el docente y los alumnos. Aprende el docente, aprenden los alumnos, entre los alumnos aprenden también. Y me parece que hay que pensar eso, y que lo que pensar a futuro es que la educación es la principal herramienta de igualación social y que también para construir una sociedad más justa es indispensable, y esto no es ser consumidores. Siempre se habla de que uno también tiene el acceso, obviamente, primera generación de universitarios, que acá somos varios, me incluyo, obviamente uno tiene, a partir de eso, uno puede crecer más, puede tener un mejor trabajo, puede tener una mejor posición económica, pero más allá de ese ascenso social individual, hay un ascenso colectivo de toda la sociedad.
porque obviamente una sociedad que tiene mayor cantidad de profesionales, que tiene más universidades, en Argentina hace falta más universidades, bienvenido que se aprueben en el Congreso las universidades que están aprobando, necesitamos más presupuesto educativo y universitario, bienvenido a la ley que presentaron hace poquito Jimmy y Massa en este mismo lugar, ¿no? En este mismo lugar sobre el 8% del PBI para educación y el 1,5% para universitaria. Y me parece que ese desarrollo científico, ese desarrollo tecnológico y universitario va a hacer que dejemos de ser países exportadores solo de commodities y eso va a hacer que tengamos una sociedad mucho más justa e igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Me quedo con esto interesante que decías al principio que me parece que tiene que ver con la construcción de otro tipo de valores al consumismo que vos decías, y que también las organizaciones, los sindicatos, también rectores, las universidades del Estado, tenemos parte en eso, en la formación de nuestros futuros profesionales y en la construcción de otro tipo de valores también. Y justamente hablando de valores, alguien que tiene en su logo la unidad, la solidaridad y la organización son los compañeros y compañeras de FATUN. Le damos ahora la palabra al compañero Daniel Villa, que él es secretario de capacitación de FATUN. Y justamente la pregunta tiene que ver con esto de nuevo, en el contexto en el que nos encontramos de automatización y digitalización de trabajos que se dieron con la pandemia y que han llevado a reconfigurar las tareas. ¿Cuál crees que es el desafío para los trabajadores y trabajadoras no docentes de las universidades nacionales? Muchas gracias. Como el señor no me ha dotado con poder de síntesis, voy a usar un cronómetro para que vean lo educado que somos. Yo podría decir, o todos podemos aceptar esto como una realidad, que la mayor cantidad de cambios tecnológicos que se producen o que se han producido en estos últimos tiempos, los últimos años, son producto de cuestiones que se generan en las universidades. Digo esto porque necesito contextualizar lo que voy a decir después, es decir, casi todos los cambios tecnológicos de las tecnologías de la información y la comunicación provienen de desarrollos universitarios, de las universidades. Ese cuentito edulcorado de los yanquis que hablan de dos que se juntan en un garage y hacen y sacaron una maravilla con un destornillador y una pinza, es mentira. Es mentira. Lo único cierto es que la fórmula de la Coca-Cola no se conoce, pero todo lo demás es un cuentito que ellos hacen para mostrarnos que la manera del self-made man es la que podemos triunfar nosotros si nos cortamos solos y por la nuestra. Por lo tanto, es difícil que nosotros, provenientes de la universidad, tengamos algo en contra de las tecnologías de la información. De hecho, ustedes están en contacto con la administración, con los sistemas que administran muchas de las cuestiones universitarias, los que nosotros llamamos los indígenas, el guaraní, que hace la administración académica, el pilagá, que hace la administración económico-financiera, el mapuche, que hace la de personal, y un montón de indígenas más. Esos son desarrollos hechos generalmente en los cuales han tenido una gran participación los trabajadores no docentes. Es decir, de ninguna manera podríamos estar en contra de lo que son los avances aportados por las tecnologías de la información y de la comunicación. Para más abundar, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras no docentes, tenemos 3 carreras universitarias, una carrera de pregrado, que es la Tecnicatura en Gestión y Administración, una licenciatura con el mismo nombre y ahora hemos comenzado con una maestría. Carreras generadas desde el sindicato en conjunto con las universidades. Y esas carreras se dictan en muchos lugares porque ustedes saben que las universidades generalmente están en las provincias particularmente, tienen una sede central, pero tienen nodos académicos que tienen una distancia en general de 500, 700, 800 kilómetros. Y los compañeros nuestros y las compañeras nuestras que trabajan en ese lugar no tendrían acceso a la formación, porque este es un ciclo de formación, si no existiese la educación a distancia.
Ahora bien, en términos de qué es lo que nos pasa a nosotros con el tema de lo que nos dejó la pandemia. Es decir, la pandemia en principio nos cayó, como decimos en el campo, como peludo de regalo. Nosotros nadie esperaba que apareciera eso que apareció. Y de un día para otro tuvimos que ir a guardarnos en la casa, donde comenzó una extraordinaria lucha por la posesión de la única notebook que había en la casa, que la usábamos nosotros para el trabajo, la usaba nuestro hijo adolescente para la escuela secundaria, nuestro hijo más chico y nuestros nietos, y era la pelea por la computadora, porque en general nadie tiene más de una computadora en la casa, 2 como mucho. Entonces, lo que quería mostrar es qué es lo que sentimos nosotros con el tema de lo que se llamó teletrabajo, que en realidad tampoco fue teletrabajo, fue trabajo remoto. Yo creo que, lo dijo Daniel, creo que tiene que haber una dosis y tiene que haber un equilibrio entre el uso de la tecnología y lo que la tecnología puede producir si uno se acostumbra a esa cuestión cómoda que es levantarse a cualquier hora en chancleta con el pijama y sentarse en la computadora a trabajar sin tener que tomar, ustedes que son de Buenos Aires, el subte, el colectivo, o nosotros que somos de ciudades más chicas, montarse arriba del auto o la bicicleta. Entonces, nosotros tenemos cierta cautela respecto de lo que es el trabajo o la utilización de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Podría dar una gran cantidad de razones, pero las principales, para que ustedes entiendan qué es lo que nos pasa a nosotros. Lo primero que nos pasa es que fragmenta a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Todos ustedes son universitarios, conocen todas las tareas que se hacen en las universidades. Hay muchísimos compañeros y compañeras nuestras que no podrían de ninguna manera hacer trabajo remoto, teletrabajo, como le llamen. Los compañeros de servicio no pueden hacer servicios, limpiar, ordenar desde la casa. Los compañeros de mantenimiento no pueden arreglar las cosas de la casa. Por lo tanto, eso produce una fragmentación que un grupo de trabajadores y trabajadoras sí podría cómodamente trabajar desde su casa, en chancletas y con el pijama. Y otro tendría que ir absolutamente todos los días a la universidad. Los compañeros que atienden los laboratorios, los compañeros que atienden apoyan los proyectos de investigación de los docentes. Entonces, la primera cuestión es que fragmenta absolutamente. La otra es que atomiza, nos vuelve a todos, cada uno a su casa. No estamos más, lo dijo recién también por ahí Daniel, cuando volvimos de la pandemia, pero éramos un asco. Nos besábamos, nos abrazábamos, nos caíamos encima, nos íbamos todo baboseado para nuestra casa porque era una desesperación por juntarnos, por tocarnos. Eso nos enfermó, nos aisló y nos enfermó. Una gran cantidad de compañeros y compañeras nos ha pasado a los no docentes. No creo que haya sido muy diferente en las otras comunidades, tanto de estudiantes como de docentes. Han vuelto con problemas mentales. Tenemos un problema terrible con enfermedades mentales en la universidad que ha hecho que nos empecemos a ocupar, a crear lugares que atiendan las cuestiones mentales. Entonces, fragmenta, atomiza, debilita absolutamente lo que son las organizaciones que defienden a los trabajadores y que defienden en general a todos, porque ustedes tienen su centro de estudiantes, nosotros tenemos nuestros sindicatos, los compañeros docentes tienen sus sindicatos. Hacer una asamblea por Zoom es un asco, es horrible. No se puede hacer nada, además se mezclan los micrófonos, se acoplan, sale el perro del compañero que tiene atrás y empieza a chumbar y no se escucha el tipo que habla. No se puede. Entonces, digo, podría dar un montón de razones más, podría dar muchas razones más, pero en general estamos absolutamente de acuerdo, pero tenemos que buscar el equilibrio de que eso no nos termine en individuos cómodos, en las cuales creamos que esa es la solución. Para los que probablemente digan, bueno, pero también eso produce inclusión. Sirve para los compañeros y compañeras que no pueden, por ejemplo, por circunstancias personales o de enfermedad, ir a la universidad y pueden hacer teletrabajo, sí, pero para eso nosotros tenemos una legislación laboral extraordinaria, que es la paritaria. Cada uno de los sindicatos nuestros tiene una paritaria particular y una nacional. Esas cuestiones se resuelven en la paritaria. No deja de ser inclusivo. Esas situaciones particulares las podemos resolver.
Les voy a dejar una última anécdota respecto de lo que habló y de este modelito, esa anécdota, no, sin comentario nomás para que después ustedes la analicen, de estos dictadorzuelos que tienen ciertos proyectos y que adoran los modelos, como por ejemplo el modelo chileno respecto a la universidad. En un congreso, ustedes recuerdan a Camila Vallejos, la mayoría de ustedes lo debe recordar. Camila Vallejos fue una de las autoras revoltosas de 2010 y 2011 peleando en contra de los vouchers y del pago de la universidad, del pago de aranceles. Un compañero, el secretario general no docente de la Universidad de Valdivia, en una reunión que teníamos dirigentes sindicales, contó que ellos acompañaron en esa época, 2010-2011, la revuelta fue muy larga y comenzó una huelga larguísima en las universidades donde los estudiantes y las estudiantes no iban a la universidad. Los compañeros y compañeras no docentes acompañaron ese reclamo, creían firmemente en que la universidad no debe ser arancelada y ellos miran el modelo de Argentina, eso es lo increíble y lo paradojal, ellos miraban nuestro modelo. Y en un momento el compañero cuenta con vergüenza dice, pero llegó un momento que tuvimos que traicionar a los compañeros y las compañeras estudiantes, por una cuestión sencilla, porque los vouchers no venían, porque no pagaban, porque además el voucher no es, con eso es suficiente. Hay que pagar por cierta, lo dijo él, las carreras no valen lo mismo para ese modelo. Entonces, como los compañeros y estudiantes no iban a la universidad, no pagaban, no entregaban los vouchers y el sueldo de los trabajadores salía de esos aportes. Entonces los compañeros tuvieron que traicionar la lucha de los compañeros estudiantes. Vean qué modelo interesante para disociar a la comunidad universitaria y que puede ser aplicado, extrapolado hacia afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que me quedo con bastantes cosas de las que dijiste. Yo justo soy estudiante de sistemas, así que hay un montón de cuestiones informáticas que señalabas que son parte de las discusiones que tenemos en el día a día y creo que si hay una cuestión central de esto es que hay que poner las herramientas tecnológicas que estamos generando con esta producción de conocimiento al servicio de las y los trabajadores. Creo que eso es importantísimo para poder generar esas herramientas que no solo mejoren el trabajo, sino que mejoren la vida de cada uno y una de los y las trabajadoras. Así que me parece que esa es una discusión muy interesante para seguir dando. Y creo que, no sé cuánto te dio el cronómetro, pero... No sé cuánto te dio el cronómetro, pero estaba... Muchísimas gracias. Y ahora vamos con la última pregunta para Yamil Sokolovsky. ¿Lo pronuncio bien? ¿No? Yamile Sokolovsky, que es secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, directora del Instituto de Estudios y Capacitación y secretaria de Género de la CTA. Yamile, en el marco de la disputa por la producción de conocimiento estratégico, ¿cuáles considerás que son los principales desafíos en el campo de la investigación en las universidades nacionales? Me estoy riendo porque lo único que sabía de la pregunta era que tenía que ver con el conocimiento estratégico. Así que me siento un poco como en un examen, esperando a ver qué viene ahora. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Es un gusto poder estar participando de este evento. Primero quiero, además de agradecer, felicitar a Nodal y al MPE por la organización, por la convocatoria y la oportunidad de reunirnos en este lugar tan especial.
a debatir cuestiones que nos importan, que hace mucho venimos discutiendo, pero que es oportuno y es necesario en un momento como este volver a plantear, volver a discutir y volver a pensar en función de producir los cambios que haya que producir, porque como decía la compañera, me pareció importante, no es verdad que las universidades sean instituciones que no se pueden cambiar o que son prisioneras de una inercia organizativa que impediría producir en ellas cambios significativos. De hecho, habitamos una universidad, se hizo presente en las intervenciones de las compañeras y los compañeros, ¿no? Habitamos una universidad que tiene una historia de transformaciones importantísimas y que son transformaciones que hemos reivindicado como un proceso de profundización de la democracia en la universidad y del rol de la universidad en la construcción de nuestras democracias, ¿no? En un recorrido que tiene distintas etapas y que bueno, nos va a conducir, creo que en el cierre, a hacer un ensayo de manifiesto a eliminar, pero que son muy importantes y que coexisten con otras tendencias, con otros procesos. Entonces, en función de la pregunta por el conocimiento estratégico, al cual estábamos llegando ya con la respuesta del compañero Villa también, me parece que es muy importante pensar o volver a pensar en esta etapa qué es ese conocimiento estratégico, cómo definimos cuál es el conocimiento estratégico y cómo generamos los mecanismos para que efectivamente nuestras universidades aporten en ese sentido, porque esa definición ya la tenemos, creo que aquí la compartimos todos y todas, la hemos refrendado además en las sucesivas conferencias regionales de educación superior, que en definiciones que no son producto de una elaboración teórica en un gabinete, sino que son expresión de una voluntad política de la región de reconocer y de defender y de construir una educación superior y en particular una universidad que se entienda como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, pero además como un factor estratégico para el desarrollo soberano de nuestras naciones, un desarrollo con justicia social, con igualdad y que tenga capacidad de abordar las necesidades, los anhelos, los sueños, los justos sueños de nuestros pueblos. Y entonces esa definición la tenemos, pero después es importante, y en ese sentido es importante la cuestión de situar y resituar la discusión, cómo es que se construye ese conocimiento estratégico. Como tengo poco tiempo, voy a decir 2 o 3 cosas y las dejo planteadas en todo caso como hipótesis o como problemas. Me parece que hay 2 cuestiones que aparecieron también en las intervenciones que son importantes para pensar cómo se define el carácter estratégico del conocimiento que se produce o se debería producir en las universidades. Y creo que una es la idea de territorialidad, de la inscripción territorial de nuestras universidades, pero también de cómo nuestras universidades también se constituyen como territorio, no en ajenidad al territorio donde estarían instaladas, sino como parte de una construcción que finalmente es una construcción de relaciones de poder, y cómo en esa inscripción territorial y en ese desarrollo de una dimensión de territorialidad en las universidades se construyen las vinculaciones en las que deberíamos poder definir qué es estratégico, porque lo estratégico no es lo estratégico para 4 genios o genias que estén una vez más en un gabinete, sino lo estratégico es aquello que colectivamente definamos como el camino para alcanzar los objetivos políticos que estamos definiendo y que estamos compartiendo acá y en algunos otros espacios, pero no en la totalidad del mundo universitario y por supuesto no en la totalidad de nuestra organización social. Quiero decir, también ese planteo de definición estratégica y del modo en que se construye una definición estratégica en relación al conocimiento a construir en las universidades
también es parte de una definición política sobre el lugar de la universidad y sobre la sociedad que queremos, y esa definición política define disputas dentro de la universidad, dentro del mundo universitario y en nuestra sociedad. Segunda cuestión, también por lo menos para ponerla sobre la mesa, es fundamental que podamos revisar cuáles son los procesos, cuáles son las tendencias que conspiran contra la posibilidad de que en nuestras universidades podamos avanzar en el desarrollo en la producción de un conocimiento que entendemos estratégico para resolver estos objetivos democráticos de una política popular. Y creo que es importante situar esa discusión, pero también es importante pensar en un proceso que viene desarrollándose desde hace muchos años. Bueno, acá también apareció la cuestión, no podía no aparecer, de la dependencia académica, de las formas de la dependencia académica. Esa no es una discusión nueva en nuestras universidades, ¿no? Esa es una discusión que además podríamos remontar, bueno, seguramente incluso antes de la reforma del 18, ¿no? En algunos signos que tenían que ver con la pretensión o la aspiración de algunos todavía no eran casi algunas, pero de que la formación universitaria fuera puesta al servicio de los procesos de emancipación social. La dependencia académica es una discusión que hay que actualizar cuáles son los mecanismos que condicionan, que limitan, que disciplinan la producción de conocimiento dentro de nuestras universidades, que desterritorializan las agendas de producción de conocimiento en nuestras universidades porque las vinculan a un dispositivo global que nos coloca en una relación, en una posición periférica, dependiente y enajenada de los problemas que están inscriptos en nuestra territorialidad y que deberíamos poder plantear al mundo desde nuestra territorialidad. Un dispositivo que además es un dispositivo de mercantilización, y de captura de los esfuerzos en la producción del conocimiento y que además estrecha nuestra concepción de la producción de conocimientos en la universidad. Última cosa que voy a decir, y por eso hablo de producción de conocimientos, aunque lo que se produce en la universidad no son solamente conocimientos, pero también deberíamos discutir contra un dispositivo que propone que investigación es solo lo que ocurre de determinadas maneras, solo lo que circula en determinados circuitos, solo lo que se valida de determinadas formas y lo que termina en un paper indexado en una revista indexada a nivel global y que puede ser medible de alguna manera por sus resultados, por su producción limitada a determinadas cuestiones. Esa idea de la investigación ignora las múltiples formas de producción de conocimiento estratégico que existen en nuestras universidades y que se despliegan en esas vinculaciones en las que se construye y se disputa la universidad y que están presentes en todas esas relaciones con las organizaciones en el territorio, con las políticas de Estado, en la relación pedagógica, en todos los espacios donde se despliega esa actividad universitaria que deberíamos poder volver a pensar en su integralidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yamile. Gracias por los aportes ahí. Vos decías que con una palabra que te habían tirado de conocimiento estratégico, perdón, ¿no? Pero modo víctima, hermosa, me parece que estuvo muy interesante y muy necesaria también tu intervención.
Sabemos que es un desafío y hacia allá vamos. Estamos muy cortitos y muy cortitas de tiempo, porque además ahora, cuando finalicemos este momento, la idea era poder bajar a hacer una intervención en relación a la educación pública, una intervención artística acá afuera en la explanada del CCK. Así que la preguntita, la segunda que habíamos hablado, la vamos a hacer de forma más rápida todavía, en un modo, ¿cómo es esta frase que es? Quiero decir en un tuit, pero como sin repetir y sin soplar. Claro, sin repetir y sin soplar. Claro, eso. No había Twitter. No había en un tuit. ¿Cuáles creen que son los puntos que no pueden faltar en el manifiesto liminar de la reforma de las universidades del siglo XXI, en un manifiesto liminar del siglo XXI? Empezamos con Walter. Hola. En 140 caracteres. Muy sintético. Primero, algo de lo que todos me parece que fuimos hablando, que es articulación con el desarrollo estratégico de país, de continente, de hemisferio tal vez. Me parece que ahí hay un tema que en el manifiesto liminar ya aparecía en términos de la vinculación con el proyecto latinoamericano, y creo que tal vez hoy tengamos que pensar en términos de hemisferio, y hay muchas acciones en ese sentido que vienen mostrando que por ahí va un rumbo. Primera cuestión. Segunda cuestión, algo que no estaba en ese manifiesto liminar, que es posterior y que es el tema de la gratuidad, pero que creo que también con una vuelta de tuerca más es pasar de la gratuidad al financiamiento, ¿no es cierto? Creo que ese proyecto de ley del que Daniel hacía referencia, presentado por Jaime y por Massa, dan una idea de cuánto como sociedad estamos dispuestos a invertir en la educación en su conjunto, en la educación superior en particular. Y que es el modo también de cambiar de pantalla de la discusión sobre la propia gratuidad o sobre los vouchers o sobre el modelo que fuere, porque es cuánto como sociedad estamos dispuestos a invertir en el sistema educativo y cuánto como sociedad estamos dispuestos a invertir en la educación superior. Creo que a partir de ahí la gratuidad puede profundizarse, incluso como es necesario ser profundizada a través de herramientas que todos conocemos. Y el tercer punto que sumaría, me parece que tiene que ver ya por ahí, en el plano de los modos y de los cómo, es la idea de profundizar en la emisión de certificaciones de formación profesional, de títulos cortos, de títulos intermedios, de carreras de que todo aquello que la universidad produce en términos educativos, que la sociedad valora y muchas veces la propia universidad menosprecia, y lo que para la universidad muchas veces es un fracaso de alguien que abandona o deja o termina o culmina un ciclo antes de tiempo, y que el mercado hoy valora y le da sentido cuando los pibes y a las pibas con 6 materias, 8 materias, 10 materias, de repente los están viniendo a buscar para darles ciertos trabajos. Para la universidad se vuelve fracaso algo que no tiene que serlo. Y último, perdón, pero me queda uno más, que tiene que ver con también la profundización del cogobierno en términos de la inclusión y la certificación y la consolidación de la incorporación de los no docentes en el cogobierno de la universidad, que tampoco forma parte de aquel manifiesto, que es un proceso que viene dándose en muchas universidades, pero que también corresponde normarlo de alguna manera. Lo mismo que de los sectores de la sociedad civil o de la comunidad o del territorio que no es gueto, muy bueno. Ahí tenemos algo que nos llevamos, que también consejos consultivos, consejos sociales, hay distintas formas que vienen dándose en distintas universidades, pero que también tienen que incorporarse el territorio que no es gueto
al gobierno de la universidad. Esa idea de comunidad universitaria tiene que ampliarse no solo para quienes transitamos la universidad, sino para quienes sin transitarla deben incorporarse, deben ser parte, deben gobernarla. Más o menos. Muchas gracias. Salgo corriendo, perdón, pero había avisado que estoy llegando tarde a otro sitio. Gracias. No, gracias a vos, Walter, por la participación. Seguimos con Silvia para así puntualizado que... Así llegamos a poder organizar la manifestación abajo, pero sí, es la idea compartir el momento. Por eso lo escribí. Sin dudarlo, creo que el punto central para un manifiesto sería recuperar, creo que son más o menos 11 palabras que Adorno dijo hace unas décadas. La misión de toda educación es que Auschwitz no se repita, que la aniquilación no sea el proyecto de una humanidad que lo acepta casi pasivamente, que la vida en común sea comprendida, posible y anhelable. Es la misión sustantiva de toda tarea educativa que emprendemos y bien sabemos que nuestro proyecto vital se juega en esto. Ante la crisis climática, ante las miles y miles de personas que caminan insistentemente buscando una patria y un hogar, ante los discursos que vuelven a cada semejante un enemigo, un potencial saqueador de los pocos bienes considerados propios, ante sistemas que escatiman la participación o la reducen a un like, en épocas en las que la democracia se ve amenazada, la educación debe concentrarse en generar todos los efectos que la frase de Adorno trae consigo. Pero para que la educación pueda cumplir esa tarea, tiene una primera consigo misma, la de resistirse a ser definida desde la lógica de la utilidad, oponerse a que la relación educativa sea construida desde la mercantilización de los intercambios. Necesita evitar pensarse desde la satisfacción de la demanda y atender su responsabilidad de cumplir un derecho. Debe rechazar enérgicamente que sea evaluada desde el cálculo y eso supone defender para sí misma la enorme e irreemplazable función de conectar lo viejo con lo porvenir, lo construido con lo soñado. Nuestro manifiesto lo es para con la educación en sí misma y para el mundo que pretende radicalmente transformar. Desde la inscripción histórica abrazamos el mundo que vendrá, no desde el diseño ni la fabricación de identidades funcionales a los proyectos de dominación, sino recuperando nuestras profundas convicciones emancipatorias. En un mundo que ha roto las relaciones que unían los nombres con las cosas, hemos, como los jóvenes del 18, no solo llamar a las cosas por su nombre, sino encontrar también nuevos nombres. Porque los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Estas no pueden convertirse en tristes cuotas con intereses. La libertad no se compra ni se vende en voucher. No hay ticket que nos haga libre. La libertad se construye socialmente en una ciudadanía formada bajo el principio de trascender los fuegos de artificio producidos en la espectacularización de la vida, el reinado de la opinión y el rechazo al dolor que el conocimiento puede producirnos. Colocar en el centro de nuestras preocupaciones el derecho a una igualitaria distribución del conocimiento para hacer realidad la proclama histórica de que el pueblo tiene derecho de una buena vez a saber de qué se trata. Muchas gracias, Silvia. Daniel. Me parece que estamos en una discusión sobre qué modelo de sociedad vamos. No solo en Argentina, sino también en el mundo. Uno es un modelo individualista, egoísta, donde el goce viene solo a partir del consumo y donde no me importa lo que le pasa al otro, y en general, como son pocos los que tienen el poder y la capacidad económica, la mayoría no consumen lo que quieren consumir, con lo cual es una sociedad de frustrados y una sociedad fracasada. Me parece que hay otro modelo y eso es lo que tenemos que construir, y la educación tiene que estar al servicio de ese modelo, que es una sociedad donde sentemos empatía por el otro, donde
nos sentimos felices porque al otro le vaya bien, esta frase de la patria es el otro, ¿no? Donde nos realizamos como comunidad. Y me parece que eso es lo que tiene que construir día a día la educación en todos sus niveles, en especial la educación universitaria. Me parece que tenemos que construir eso, la solidaridad y la fraternidad entre todos los que somos parte de la comunidad educativa y hacia el resto de toda la sociedad. Gracias. Gracias, Daniel. Sigue Daniel. De un Daniel a otro Daniel. Más del 50% Sí, de Daniel. sí, es el rasgo de la edad. 140 caracteres. De existir un manifiesto, un nuevo manifiesto liminar, creo que tiene que ser una superación del manifiesto liminar. Además, todas las cosas que pasaron, fundamentalmente abrir la universidad al pueblo, realmente que no fue del manifiesto liminar, pero que sí se dio en este siglo, en el siglo que pasó. Entonces, si se va a hacer un manifiesto, lo que no le puede faltar al manifiesto de ninguna manera es la voz del pueblo. Es así de simple. Podemos poner hermosas palabras los universitarios, preocupándonos por los que están fuera de la universidad, desde adentro de la universidad. Y en realidad tenemos que pensar que los dueños reales de la universidad es el conjunto del pueblo argentino. Y sería muy, muy aventurado de parte nuestra llevar adelante un manifiesto que no tenga la real voz del pueblo que es el dueño de la universidad. Y que realmente se jodan los que tengan que joder, pero que figuren en una parte con voz y voto, que la universidad es de los trabajadores, y no solamente que eso sea un cántico para el final de alguna elección, sino realmente hacer que la universidad sea de los trabajadores, la educación sea del pueblo. Es tan importante la educación como para dejarla en manos solamente de nosotros los educadores. Nada más. Muchas gracias, Daniel. Bueno, cortito. Bueno, Piazza. Yo me copié de todos, porque me tocó al final y eso es bueno. Se me ocurrió que la universidad es un proyecto de la nación y la nación es el espacio de lo común. Todos dijeron esto. Pero además, ese proyecto de nación en el espacio de lo común es un proyecto ético, político y estético. Es ético porque asumimos nuestra condición y destino humanos y humanas, con todos sus avatares y todas sus plenitudes. Es político porque nos enlaza generacionalmente. Nos pusieron en el mundo, nos pusieron con una herencia y además vamos a acoger al que viene como heredero o heredera y le vamos a transmitir la herencia para que con eso haga lo que quiera, reproducirla, repetirla al infinito o modificarla, pero con un sentido de justicia y solidaridad para todos. Y es estético, como no podía ser de otra manera viniendo de esa universidad, porque resulta que hay una dimensión de la condición humana que es la dimensión de lo sensible. Entonces, a lo que se apuesta es a poder compartir y repartir lo sensible. ¿Para qué serviría esta universidad? Para enseñar y aprender a tomar la palabra como una forma de ingresar al espacio de lo público. En tiempos como este, que son tiempos de pensamiento único, donde la educación está sospechada y va a ser usada como un bien transable, tenemos que, basta de potencias tristes, aumentemos la potencia de actuar, alegre, como una forma de corrernos de ese pensamiento único. Y por otra parte, resistamos con inteligencia y cuidemos nuestra subjetividad. Bueno, yo quiero decirles que caí en la tentación que me propusieron los chicos y las chicas de poner qué no podría faltar.
Y a la mitad de los puntos me di cuenta que estaba describiendo la universidad que queremos. Y recapitulé y me acordé también de que en muchas latitudes la universidad es preexistente a los estados. Hubo antes universidad que estado. Por lo tanto, caí en cuenta de lo importante que estábamos haciendo. Y cuando uno googlea qué es la universidad, hay muchas brillantes definiciones. Y a mí la que más me gusta es esa que habla de una institución en búsqueda permanente de la verdad. ¿Y el para qué? Para cuidar la delicada humanidad de las personas, tendiendo al buen vivir. Y creo que si eso nosotros lo logramos explicar de alguna manera, habremos empezado a ganar esta batalla. Nada más. Bueno, ya dije que pertenezco al Paleozoico tardío, así que hace 52 años que ingresé a la universidad, en el año 71, en las postrimerías del gobierno militar del 66 al 73, y en los albores de la primavera democrática del 73 al 76. Y ya en esa época cantábamos lo que ustedes cantan y seguimos cantando hoy los trabajadores, Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode, y lo cantamos cada vez con más fuerza y cada vez nos gusta más. Pero déjenme decirle que todavía creo que eso termina siendo algunas veces o generalmente una declaración de principios. Miren, hay un amigo, un compañero, secretario general de Litoral, que diferencia igualdad de equidad. Él dice que igualdad es 5 chicos y chicas tratando de mirar un partido de un deporte donde hay una pared, un paredón, no llegan. Igualdad es alguien que viene, pone 2 tronquitos, una tabla para que todos se suban. Eso es igualdad, los iguala. Pero nunca falta el petizo, la petiza, el bajito, la bajita para no ser hiriente. Entonces, a ese hay que ponerle un tronquito más para que pueda haber. Nosotros, con la creación de universidades, particularmente durante los gobiernos peronistas, con el desarancelamiento, palabra difícil si la hay, de la década del año 49 de Perón, hemos logrado una gran cantidad de accesibilidad. La gratuidad dio accesibilidad, eso igualó a todos. Pero todavía tenemos una mora importante y es la que ustedes tienen que luchar. Y tienen que luchar junto a nosotros, porque no nos vamos a entregar fácilmente, no vamos a entregar el equipo fácil. Tienen que luchar para que se produzca la equidad, porque hay muchos compañeros que no pueden permanecer, compañeros y compañeras que no pueden permanecer en la universidad y que no pueden graduarse. Todavía nos falta lograr la equidad. Hay que pelear para que la igualdad esté acompañada por equidad. Muchas gracias, Daniel. Y para cerrar, Yamile. A ver, mi tuit. Bueno, primero había pensado que un manifiesto liminar, pensé, bueno, lo tenía que escribir al movimiento estudiantil, pero, como bien dijo el compañero Daniel, alguno de los Danieles, reivindicamos una universidad que le pertenece a nuestro pueblo. Así que un manifiesto a eliminar de esta época sí tiene que ser, en todo caso, como fue aquel, una expresión del movimiento real que se está produciendo en nuestra sociedad y de las orientaciones que el movimiento popular está poniendo en función de nuestra idea de una democracia plena, con justicia social, con derechos, con soberanía. Y creo que en esa clave algunas cosas para reivindicar, algunas se han planteado. Queremos una universidad que reconozca plenamente los derechos de todas sus trabajadoras y trabajadores, y queremos poder pensar, y que nos planteemos pensar la universidad como un territorio de derechos también. Una universidad popular, ¿no? Una universidad que no construya segmentaciones, que no construya destinos manifiestos, ¿no? Trayectorias posibles para pobres y trayectorias posibles para minorías, sino una universidad que construya efectivamente igualdad
y que pueda pensar también el mundo del trabajo y la vinculación de la universidad con el mundo del trabajo en el sentido de aportar para construir el mundo del trabajo que necesitamos, un mundo del trabajo con derechos y un mundo del trabajo que esté asociado a la vida, al cuidado de la vida, a la mejora de la vida y no a la reproducción y al incremento del capital. Y última cuestión, que no apareció y no puede no aparecer, si el manifiesto va a ser expresión del movimiento real de nuestra sociedad en sus aspiraciones emancipatorias, y es el feminismo. La universidad que queremos y la universidad que tenemos que decir que queremos y que tenemos que seguir construyendo tiene que ser más democrática, tiene que ser más popular y tiene que ser feminista, sin ninguna duda. Bueno, ya llegando al final de esta instancia, queremos agradecerle a cada uno y a cada una de quienes están hoy acá, a Daniel, a Víctor, a Diana, a Daniel, a Yamil, a Silvia, por la presencia... Por la presencia, a Walter, que no nos pudo acompañar hasta el final, por acompañar esta instancia, que nos parece que es muy importante para seguir debatiendo y construyendo esa universidad que soñamos, esa construcción por la que tenemos que seguir peleando, y más en esta instancia en la que estamos. Sí, creo que un poco la idea de hacer un manifiesto liminar del siglo XXI también es recuperar el espíritu revolucionario de quienes armaron este manifiesto y esas banderas que algunos muchas veces se roban, ya sabemos quiénes, pero que son banderas del pueblo, como bien lo decían la compañera. Y justamente una de las frases dice: creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos los advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Así que nos invitamos a seguir pensando un manifiesto que exprese las necesidades de nuestra comunidad educativa y de nuestra sociedad en general y que sea profundamente revolucionaria, porque necesitamos una universidad, no una reforma, una universidad que sea con todos, con todas, que sea feminista, con justicia social, también ambientalista. Me parece que fueron marcando muy bien los puntos y los tenemos que seguir construyendo. Agradecer nuevamente a los rectores y vicerrectoras que se pudieron acercar, a los compañeros de FATUM, de FEDUN, de CONADU, a Carlos Yamile también, a Leandro SPU, que vino con el compañero Daniel. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Y antes de salir para la intervención, vamos a invitar a algunos compañeros y compañeras que están aquí atrás a darles un pequeño presente para que se lleven en este aniversario de 10 años de Nodal. Invitamos al director de Nodal, a Pedro, y a Paula. No sé si no está Paula. Pedro, entonces. Gracias. Primero me tengo que excusar porque hay dos mesas paralelas y tuve que decir unas palabras en la apertura, acá en el cierre. No quería dejar de estar acá porque Nodal, cuando nació íntimamente ligado a las universidades. Claro, ustedes, la mayoría, no conocen demasiado la historia de Nodal. Llegó Paula. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un fruto que se llama pitanga. Seguramente la gente que es de Misiones lo conoce muy bien. Hay mucho en Misiones, en algunas regiones de la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. ¿Por qué menciono la pitanga? Porque al comenzar Nodal, en un viaje a la Universidad de Misiones, me regalaron una pitanga que era así. Y no daba ningún fruto, obviamente. Hoy esa pitanga en mi casa está así gigante, repleta de pimpollos. Es un fruto riquísimo, muy parecido a la cereza, pero que tuvo que ver con el apoyo de una universidad
a Nodal, y Nodal creció igual que creció esa pitanga, que tiene aproximadamente la misma edad que Nodal. Daniel López, que está acá, sabe los esfuerzos que hicimos desde un primer momento y el apoyo de las universidades. De hecho, en la otra mesa estaba el ex rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Villanueva, Ernesto Villanueva, que fue uno de los primeros que de manera desinteresada dijo: ¿qué necesitan? Acá estamos para apoyarlos a ustedes. Después llegó la UNSAM y llegó la UNPAS y la UNAUR y la UNA y la UNDAV, todas universidades nacionales que dijeron: estamos acá para ayudar, y sindicatos y nuevas universidades y San Luis. Así que la historia de Nodal, aunque ustedes no lo supieran, está indisolublemente ligada a la universidad pública de la que ustedes estaban hablando. Además, yo sigo dando clases en la UBA, así que soy parte de la universidad pública. Y gracias por estar, gracias por haber estado antes, por estar ahora y por seguir estando.